Año 2017. El inicio de una era de videojuegos sumamente asombrosa, con el recién llegado Resident Evil 7, con el dificultoso pero entretenido Cuphead y los comienzos del Battle Royale con Fortnite. Pero justo en febrero, todo cambiaría por completo, dándonos un juego nuevo con una jugabilidad desafiante y absolutamente perfecta. En este video, vamos a descubrir juntos algunas de las curiosidades más fascinantes de este increíble juego. Así que, agarra tus controles, ponte cómodo y prepárate para conocer las curiosidades más interesantes de Hollow Knight. La canción Sealed Vessel o Vasija Sellada es en realidad un acrónimo de los nombres de los desarrolladores originales del juego, Harry Gibson y William Fallon. El personaje de Hornet se inspiró en una niña con capucha que se veía en un bosque cerca de la casa de uno de los desarrolladores. La ciudad de Hollow Nest, en la que se desarrolla el juego, fue originalmente concebida como una colmena. El Rey Pálido, uno de los jefes del juego, tiene la habilidad de hacer aparecer un trono en cualquier lugar y en su lucha lo utiliza para atacar al jugador. Todos los escenarios y personajes del juego están dibujados a mano. Este es uno de los motivos más para perderse por las maravillosas escenas y alucinar con lo que han sido capaces de crear desde el estudio australiano. El Coliseo de los Tontos fue originalmente concebido como un lugar de entretenimiento para los guerreros de Hollow Nest. El personaje de Bretta se inspiró en la novia de uno de los desarrolladores, la cual podemos encontrar sentada en el banco. Está perdidamente enamorada del caballero, de manera que si nos sentamos al lado se sonrojará. El personaje de Zote, el poderoso, se inspiró en un amigo del equipo de desarrollo que era fanático de la lucha libre. El diseño del personaje principal, el caballero, se inspiró en personajes de la cultura japonesa como los samuráis y los ninjas. El personaje de Sly o Sly antiguamente fue el gran sabio de aguijones que instruyó a los hermanos Oro, Sheo y Mato, quienes luego le enseñarán las artes de aguijón al caballero. Si el video te está gustando, no olvides apoyarme suscribiéndote al canal. Tampoco olvides unirte al servidor de Discord, donde charlamos y elegimos temas para los próximos videos. El personaje de Kirel o Kirel se inspiró en el padre de uno de los desarrolladores que era arqueólogo. Si bien Kirel no es un guerrero, conoce los peligros del reino y sabe manejar su guión en caso de urgencia o necesidad. Los desarrolladores del juego, Team Cherry, inicialmente planeaban que el personaje principal fuera una abeja y lo terminaron adaptando como un escarabajo. La banda sonora del juego fue compuesta por Christopher Larkin en una pequeña habitación de su apartamento. El diseño del mapa de Hollow Nest se basa en un caracol y los distintos caminos que representan sus tentáculos. El personaje de Cornifer se inspiró en el dueño de la tienda de música local que visitaba con frecuencia uno de los desarrolladores del juego, y en el juego se encuentra en todas las zonas donde es posible conseguir un mapa. El enemigo Mox Knight o Caballero de Musgo está inspirado en la leyenda del Rey Arturo, cuyo comportamiento es legítimo al igual que el anciano guerrero. El personaje de Zelda se inspiró en una amiga de los desarrolladores que trabajaba en una tienda de souvenirs. Al hablar con ella, nos dice que aprecia estar con Cornifer, pero que odia la ciudad de Boca Sucia, ya que supone que su estadía allí sería temporal. Si te equipas el amuleto Sangre Colmena, las abejas de la colmena dejarán de intentar atacarte y además no te dañarán si las tocas. Sin embargo, si las atacas, sí te podrán atacar. La sala de White Palace, uno de los lugares más difíciles del juego, se basa en una casa real del siglo XVIII llamada Stormhead en Inglaterra. El diseño del personaje de Radiance, uno de los jefes finales del juego, se inspiró en la diosa Amaterasu de la mitología japonesa. Gracias por llegar hasta el final. Espero que hayas disfrutado de este video. Si conoces alguna otra curiosidad, déjamelo en los comentarios abajo. No olvides suscribirte para más contenido emocionante sobre videojuegos. Aquí en pantalla estará apareciendo un video sobre los personajes más icónicos de los videojuegos. Yo soy Nat y nos vemos en un próximo video.